Vamos a ver, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Es una matriz de orden 4 que en principio pues tiene pues un par de números que son ceros y para empezar voy a explicarles a ustedes, sobre todo para el que no lo sepa, qué es el menor complementario de un número. Vamos a ver, en principio el menor complementario de un número es un determinante, es decir, es otro número, ¿vale? ¿Cómo se calcula ese número? ¿Cómo se obtiene? Bien, yo aquí les he expresado el menor complementario asociado al número 2. ¿Qué tendríamos que hacer para calcularlo? Pues miren, simplemente me fijo la fila en la que está el número 2 y voy a tacharla, la estoy tachando. Y ahora me fijo en la columna donde está y tacho. Es decir, tacho la fila y la columna a la que pertenece ese número. Estamos hablando siempre de matrices cuadradas. Ya saben ustedes que el determinante es un número que se le asocia a cualquier matriz cuadrada. Entonces, fíjense ustedes que al tachar la fila y la columna del número 2, me resulta una matriz de orden 2, 4, 6, 7, 9. Pues al determinante de esta matriz, 4 por 9, 36, menos 6 por 7, 42, es decir, menos 6, es lo que se llama el menor asociado al número 2. Es decir, el menor asociado a cualquier número se obtiene tachando la fila y la columna a la que pertenece ese número. Y el determinante de la matriz que resulta sería el menor. Aunque no se ve aquí muy claro, pero por ejemplo, ¿cuál sería el menor del número 9? Fíjense, tacharía su fila, tacharía su columna y quedaría 1, 2, 4, 5. Es decir, sería el determinante 1, 2, 4, 5, el menor asociado al número 9. Resuelvo este determinante, 5 por 1 es 5, menos 2 por 4, 8, y el valor ese es el menor asociado al número. Fíjense que se suele poner una M y la fila y la columna a la que pertenece el número. Es decir, pertenece a la fila 3, columna 3, sería el M sub 3, 3. Igual que este era el M sub 1, 2, porque el número 2 está en la primera fila, segunda columna. Bien, por lo tanto, este es el menor complementario de un número, siempre un número asociado a una matriz que sea siempre cuadrada, matriz cuadrada. Bien, otro concepto que quiero ver es el adjunto. El adjunto. ¿Qué es el adjunto de un número? A ver, el adjunto de un número es el menor complementario o su opuesto. Ustedes saben que el opuesto de un número en matemáticas siempre es cambiarle de signo. El opuesto del menos 7 es 7. El opuesto de 49 es menos 49. Es cambiarle de signo. Pues bien, digo que el adjunto de un número es el menor complementario, pero precedido de un menos o de un más. Si fuese un más sería igual al menor complementario, si fuese menos sería el opuesto. ¿Y cómo sé yo el número que hay que precederle? Miren, es muy sencillo. A partir de esta fórmula, menos 1 elevado a I más J, I es fila y J columna. Es decir, el elemento 1, 1 sería menos 1 elevado a 1 más 1, que es menos 1 elevado a 2, que saben ustedes que es 1. Es decir, el elemento 1, 1 tiene el mismo signo, el menor y el adjunto. Y el 1, 2, pues sería menos 1 elevado a I más J, es decir, a 1 más 2, es decir, menos 1 elevado a 3, que es menos 1. Saben que menos 1 elevado a un número impar es menos 1 y elevado a un número impar es más 1. ¿Qué significa? Que el 1, 2 tiene un signo opuesto. Fíjense que empezando en cualquier matriz, el primero un signo más, el siguiente un menos, el siguiente un más, el siguiente un menos, etc. Seguimos por aquí un menos, un más, un menos, un más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el adjunto de un número es el menor complementario o su opuesto. Segunda idea que yo quería expresar para llegar al determinante de una matriz. Y ahora les propongo a ustedes un ejercicio. Me voy a quedar un poquito calladito por si lo quieren ustedes hacer en casa. Y es lo siguiente. Para una matriz A, como es la matriz que después le vamos a calcular su determinante, comprobar que su matriz adjunta. ¿Qué es la matriz adjunta? La matriz adjunta es la matriz que tiene a todos los adjuntos de la matriz A. Es decir,
Menos 113 debe de ser el adjunto del 2. 132 el adjunto del 0. Menos 156 el adjunto de menos 1. 111 el adjunto de 6. Menos 79 el adjunto de 4. Es decir, es una matriz en la que hemos quitado la matriz, hemos puesto en su lugar los adjuntos de cada elemento. Pues bien, comprobar que esta es la matriz adjunta. Simplemente, por si ustedes esto no lo han hecho en bachillerato o lo que sea, pues tomen nota y traten, es menos 113, 132, menos 156, 111, menos 61, 124, 16, 23, 365, menos 400, 256, menos 79, menos 71, menos 12, menos 40, 17. Bien, y ya vamos por fin a determinar el determinante de una matriz. Vamos a ver. Para calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada, que no sea de orden 2 y 3, porque si fuesen de orden 2 y 3 yo hubiese utilizado la regla de Sarrus, que es muy cómoda, estamos hablando de determinantes de orden mayor que 3, 4, 5, etc. Lo primero que tengo que elegir es una fila o columna, la que más me guste. Debo de elegir alguna en particular, como ahora van a ver ustedes, la que tenga mayor número de ceros. Fíjense que la primera fila tiene un 0, la tercera fila también, la primera columna tiene 1 y la segunda columna también. Pues es bueno elegir la que más número de ceros tenga. Yo he elegido la primera, la voy a subrayar. Pues bien, se demuestra que el determinante de esta matriz es 2 por su adjunto. Recuerden que el adjunto del número 2, según hemos puesto en el ejercicio, era 113. ¿Recuerdan? Más 0 por su adjunto, el 1, 2. Más menos 1 por su adjunto, el 1, 3. Más 6 por el suyo, 1, 4. Evidentemente yo sé que 0 por algo es 0. Por eso elijo la fila o columna que más ceros tenga, porque haré menos operaciones. Ahora multiplico 2 por el adjunto, que era menos 113, menos 1 por el suyo, que era menos 156, esto valía menos 156, esto valía menos 113, y 6 por A1, 4, que era 111. Esto sumado me va a dar el valor del determinante, en este caso 596. Por lo tanto, fíjense ustedes que para calcular el determinante de una matriz cuadrada, siempre va a ocurrir que, siguiendo este método, si la matriz es de orden 4, yo voy a tener que determinar 4 determinantes de orden 3. Los adjuntos eran determinantes de orden 3. Si fuese una matriz de orden 5, tendríamos que calcular 5 determinantes de orden 4, etc. Pero siempre se puede calcular. Siempre puedo ir hacia atrás y llegar a uno de orden 3, que la regla de Sarrus me lo permite. Bien, pues con esto doy por finalizado el primer apartado, la primera parte de este seminario, en el que tratábamos de determinar formas, la forma que todo el mundo utiliza para calcular el determinante de una matriz de orden superior a 3 y a 2, que no sea mediante la regla de Sarrus. Bien, veo que no me hacen ustedes ninguna pregunta. La verdad es que cuando me hagan una pregunta la contestaré al final, porque no quiero interrumpir, digamos, lo que estoy hablando. Espero que el sonido sea correcto y vamos a pasar ahora ya a ver algo sobre sistemas de ecuaciones. Es seguir un poco casi la clase del último día, pero haciendo especial atención a los sistemas indeterminados, que me interesa esto bastante. Vamos a ver, recuerden eso que lo habíamos visto en clase, es decir, un sistema de ecuaciones lineales, todas las incógnitas están elevadas a exponente unidad, siempre los A sub i j, es decir, estos numeritos se llaman coeficientes de las incógnitas,
los números que están a la derecha del signo igual, términos independientes. Desde el punto de vista económico muchas veces les llamamos recursos, y estos A sub i j coeficientes técnicos, pero bueno, esos son a veces errores que cometemos porque no tienen por qué serlo. Y vimos lo que era la forma matricial, la idea de solución de un sistema, es decir, unos valores de las incógnitas que verifiquen todas y cada una de las ecuaciones, y que los sistemas podrían tener o no tener solución. Los que tenían solución se pueden tener en los sistemas lineales una o infinitas, y los que no tienen solución se les suelen llamar incompatibles. A los primeros se llaman compatibles determinados con una única solución e indeterminados con infinitas soluciones. A los sistemas cuyos términos independientes, que aquí hemos llamado B sub 1, B sub m, sean cero, se les llaman sistemas homogéneos. Hoy haremos un ejemplo con un sistema homogéneo. Bien, lo que sigue es el que llamábamos, el que todo el mundo llama teorema de Rouchet. El teorema de Rouchet no resuelve sistemas, los discutes. ¿Qué significa discutir un sistema? Discutir un sistema significa decir si el sistema tiene o no solución, es decir, es compatible o incompatible. Y en el caso de que sea compatible, si es determinado o indeterminado. Con eso se discute un sistema. El teorema de Rouchet sirve para discutir, no para resolver sistemas. Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial, porque he llamado a la matriz de coeficientes de las incógnitas, X a las incógnitas y B a los términos independientes. Vamos a llamar a estrella a la matriz de los coeficientes de la incógnita ampliada con la de los términos independientes. El teorema de Rouchet afirma que si los rangos de A y A estrella coinciden, el sistema es compatible, y si no coinciden, es incompatible, no tiene solución. En el primer caso, en el caso en el que sea compatible, si el rango, el valor del rango, coincide con el número de incógnitas, el sistema tiene una única solución, es decir, es compatible y determinado. Mientras que si no coincide con el número de incógnitas, el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, es compatible e indeterminado. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos del teorema de Rouchet-Frobenius, que ahí tenemos un primer ejemplo. Fíjense que es un sistema que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas, y el rango de la que antes hemos llamado matriz A, es decir, la matriz de coeficientes de la incógnita, me sale 3. Piensen ustedes un momento, ¿tendré que calcular el rango de la matriz ampliada o ya puedo presumir que vale 3? Fíjense que si una matriz de orden 3, vámonos si les parece a ustedes un momento aquí a mi papel, si una matriz de orden 3, que tiene por lo tanto esos 9 elementos, le pongo 9 puntos, yo le añado una columna más, y el rango de esta matriz vale 3, es decir, este determinante es distinto de 0, evidentemente, aunque le añada una columna más, la matriz va a ser de orden 3 por 4. Nunca va a poder tener un rango 4. Por lo tanto, el rango va a ser 3. ¿Por qué? Porque tiene un menor orden 3 distinto de 0. Luego, en este caso, el rango de A y el rango de A estrella valen 3. Los rangos coinciden. Y fíjense ustedes que el sistema tiene tres incógnitas, y como el rango es 3, entonces el sistema es compatible y determinado, porque el número de incógnitas coincide con el rango y los rangos de las dos matrices son iguales. Ese sistema tendrá una única solución. Imagínense ustedes ese sistema de ecuaciones. Vean que lo único que he hecho ha sido la tercera ecuación, la he cambiado por esta otra. Ahora resulta que el rango de la matriz 2, no estoy explicando por qué el rango vale 2, porque lo explicamos el último día en clase y no vamos a insistir en esto para no aburrirles. El rango de esta matriz vale 2 y también esta la he calculado y vale 2. ¿Qué ocurriría? Pues que el sistema es compatible. Es compatible porque los rangos de A y de A estrella coinciden, pero no coincide con el número de incógnitas, que son 3. ¿Qué significa? Que ese sistema tiene infinitas soluciones. Es un sistema compatible e indeterminado. Tercer ejercicio, o tercer ejemplo. Hemos cambiado de nuevo la tercera ecuación
y nos sale que el rango de la matriz de coeficientes vale 2 y la ampliada vale 3. Los rangos son distintos, es claramente un sistema incompatible. Ese sistema no tiene solución. Por lo tanto, ahí tienen 3 ejemplos de los 3 tipos de sistemas aplicando el teorema de Roche-Frobenius. Ahora voy a explicarles qué son sistemas equivalentes. Miren, 2 sistemas son equivalentes cuando tengan la misma solución. Fíjense qué definición tan sencilla. 2 sistemas son equivalentes cuando tengan la misma solución. Ejemplos. Ahí tienen ustedes 4 sistemas equivalentes. Si resuelven ustedes esos 4 sistemas, los 4 sistemas tienen la misma solución. Son los 4 sistemas de varias ecuaciones con 2 incógnitas. El primero, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, el segundo, 3 ecuaciones con 2 incógnitas, y el tercero y el cuarto, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Todos ustedes están pensando lo que yo. A mí me encanta el cuarto. El cuarto sistema es el que a mí me encantaría resolver. Pero bueno, como sistema lo es. Es un sistema donde yo ahora mismo no estoy hablando de su solución, estoy hablando de tipos de sistemas. Todos ellos tendrán la misma solución. X igual a 2, x1 igual a 2 y x2 igual a 4. ¿Cómo obtengo sistemas equivalentes? Es decir, si yo partiese de este sistema, a mí me encantaría que me dieran un método para obtener otro que fuese equivalente a él, que es este, que todos sabemos resolver. Pues bien, ahí tienen ustedes cómo se obtienen sistemas equivalentes. Por ejemplo, intercambiando entre sí 2 ecuaciones. Fíjense, si al sistema primero yo intercambio las 2 ecuaciones, los sistemas son distintos, pero tienen la misma solución. Otro, multiplicando una ecuación por un número que no sea 0. Sumándole a una ecuación otra multiplicada por un número real cualquiera. Con esos métodos se obtienen sistemas equivalentes. Bien. ¿Y por qué le explico yo esto? Le pongo ahí entre paréntesis lo siguiente. Para pasar del segundo al primero, aplicar el concepto de rango. Recuerden ustedes el otro día en clase que yo les dije que los sistemas, a veces mirados desde lejos, se ven que este es un sistema donde el número de ecuaciones es más grande que el de incógnitas. Si miran ustedes, el rango de la matriz de coeficientes vale 2. Y aquí tengo 3 ecuaciones, lo que significa que me sobra una. ¿Eso qué significa? Que para yo pasar de esta ecuación a esta he tenido que tachar la última ecuación. ¿Y cómo la he tachado? Aplicando el concepto de rango. Esto es lo que vamos a ver en los ejemplos que siguen, porque sé que es un tema que no siempre todo el mundo lo entiende bien. Vamos a intentar hacer lo siguiente. Supongan que yo tengo que resolver ese sistema. Ya saben ustedes, les dije en clase, ahora se lo repito, que para yo trabajar con sistemas, para resolverlo, lo primero que haré siempre será aplicar el teorema de Roche. Ver si el sistema es compatible y si es compatible, ya si es determinado o indeterminado. Porque si el sistema es incompatible, ¿para qué lo voy a resolver si no tiene solución? Por lo tanto, primero aplicaré el teorema de Roche. Es decir, calculo A y A estrella. Aquí tienen, y calculo los rangos de ambos. Y vemos que los rangos de ambos coinciden. Es decir, el sistema tiene solución, es compatible, pero vale 2. ¿Eso qué significa? Pues mira, significa que de las 4 ecuaciones solamente 2 te van a dar información. Te sobran otras 2. ¿Cuáles son las que debo de quedarme? ¿Cuáles son con las que me debo de quedar? ¿Cuáles son, por lo tanto, las que debo de tachar? Esa pregunta vamos a tratar de resolverla de una manera curiosa. Fíjense, ahí tengo el sistema y sé esto. Miren, este sistema es equivalente a este otro. Recuerden, 2 sistemas son equivalentes cuando tienen la misma solución. Todo el mundo querría resolver este sistema en lugar de este. ¿Por qué? Porque a este le sobran 2 ecuaciones. ¿Por qué digo que son equivalentes? Porque simplemente el menor asociado aquí a este es distinto de 0. Es decir, el rango de la matriz de coeficientes vale 2. Y vale 2 estando este menor distinto de 0. Fíjense que este también lo sería, pero al menos este. Pero es que resulta que también es equivalente a ese otro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque este menor, 4, 1, 3, 1, 3, es distinto de 0. Pero es que también es equivalente a ese, es equivalente a ese. Es decir, fíjense ustedes, este sistema, la cantidad de sistemas de 2 ecuaciones con 4 incógnitas que son equivalentes. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviese que resolver el sistema de la izquierda, tendría que resolverlo resolviendo cualquiera de los 6, creo que he puesto así, 6
sistemas de la derecha. Cualquiera de ellos me lo permitirá. De hecho, uno de ellos, creo que es este, lo vamos a resolver después a modo de ejemplo. Por lo tanto, eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Con cuál me quedaría? Quédate con cualquiera de ellos. Porque con que te quedes con uno es suficiente, no hay que quedarse con los 6, evidentemente. Quédate con cualquiera de ellos, porque cualquiera de ellos te va a permitir saber la solución del sistema. Entonces, insisto, me quedo con uno de ellos porque veo que el rango vale 2 y el rango vale 2 porque este menor de orden 2 es distinto de 0. Después veremos cuáles son las incógnitas principales o secundarias, eso lo veré dentro de un rato. Ahora me estoy viendo solamente la primera parte. ¿Con cuántas ecuaciones me debo de quedar? Tantas como me lo indica el rango. Si el rango de la matriz de coeficientes en este me hubiera dado 3, me hubiera quedado con 3 ecuaciones. Otro ejemplo. Ese es un ejemplo que tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas. El de antes, vean que tenía 4 y 4. Ahora tenemos solamente 3 incógnitas. Pues bien, calculo los rangos, es decir, aplico el teorema de Rouchet y resulta que el sistema es compatible y determinado. Tiene solución única. Pero el rango es 3. ¿Eso qué significa? Tengo que tachar una ecuación. ¿Cuál tacho? Pues fíjense lo que ocurre en este caso. Se lo voy a presentar directamente. Fíjense, en este caso solamente me es válido tachar la cuarta ecuación, esta, porque este determinante, vean, es distinto de 0. El determinante que me queda, el 4, 0, menos 2, 2, menos 1, 0, menos 1, 3, 5, es distinto de 0. O puedo tachar la primera ecuación y quedarme con las 3 últimas. Por lo mismo, porque este determinante es distinto de 0. No podría, por ejemplo, tachar la primera, la segunda y la cuarta. Si tacho, me quedo con la primera, segunda y cuarta. Es decir, tacho la tercera, ese determinante es igual a 0. Fíjense, aquí les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Si yo cojo y tacho la tercera, es decir, me quedo con la primera, segunda y cuarta, no es equivalente. Le he puesto el no suficientemente grande. ¿Por qué? Porque ese determinante vale 0. Y por lo tanto no me es válido. Es decir, el concepto de rango es importantísimo porque te va a decir no solamente si el sistema tiene o no tiene solución, es decir, la aplicación del teorema de Rouchet, sino que en el caso de que tenga solución, si es necesario tachar alguna ecuación. Aquí yo sabía que tenía que tachar una ecuación porque el rango de A y A estrella vale 3. Luego solamente me tengo que quedar con 3. Y si hay 4 tendré que tachar una. ¿Cuál? Aquella mediante cual yo afirmo que el rango vale lo que digo que vale. El rango vale 3 porque hay un menor de orden 3 distinto de 0. Pues las variables, la incógnita asociada a ese menor, son con los que me tengo que quedar. Bien, yo creo que esto ya está lo suficientemente claro. Es importante una terminología que yo utilizaré muchas veces y es lo que llamaremos sistemas Cramer. Llamaremos sistemas Cramer a sistemas con solución. Muchos autores les suelen llamar con una única solución, pero no es correcto. En general, un sistema Cramer es un sistema compatible. Como digo yo, si m es igual a n, el determinante tiene que ser distinto de 0. Todo sistema Cramer es compatible y determinado. ¿Cómo se resuelve? Fíjense, ahí le pongo un montón de cosas. Métodos de reducción, sustitución, igualación. Recuerden que estos métodos fueron los que nos enseñaron cuando ustedes y yo éramos chiquititos. Los primeros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones que nos enseñaron fueron reducción, sustitución e igualación. Y les quiero decir una cosa, para mí son los mejores, mucho mejor que el método de la matriz inversa o la regla de Cramer, aunque después muchas veces se utilice sobre todo la regla de Cramer, o el método de Gauss que utilizan muchos ustedes. Es decir, si alguna vez quieren resolver un sistema y quieren no equivocarse, mi consejo, utilicen reducción, sustitución e igualación. El mejor, reducción, por lo menos para mí. La regla de Cramer, bueno, ahora la voy a utilizar en un ejemplo que voy a hacer porque sé que algunos de ustedes no la saben y la voy a utilizar. Pero en principio, esos serían los sistemas Cramer. Ahora vamos a hablar de sistemas con solución, pero con infinitas soluciones. Voy a hablar unos minutos y con esto voy a terminar el seminario. A ver, sistemas indeterminados. Y sabemos que los sistemas indeterminados deberían llamarse sistemas compatibles e indeterminados. Son sistemas que tienen infinitas soluciones. Sistemas con solución, pero con infinitas soluciones. Lo primero que hay que hablar es de que en los sistemas indeterminados las incógnitas se dividen en principales y secundarias. ¿Cuáles son las principales? Las principales son aquellas asociadas al rango, asociadas al menor distinto de 0. Ese menor
es el que me ha permitido indicar que el rango vale lo que valga. Esas son las incógnitas principales, y las que no son principales se llaman secundarias. Ahora aclararé esto. ¿Cómo se resuelve? Pasándolo a un sistema de Cramer, es decir, a un sistema donde el número de ecuaciones coincida con el número de incógnitas. Vamos a hacer un ejemplo. Ese es un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas. Es uno de los sistemas que le he dicho antes que íbamos a resolver. Si se fijan ustedes, el menor 1, 0, 2, 1 es distinto de 0. Es decir, el rango de la matriz vale 2 y hay varios menores, entre ellos este, distinto de 0. ¿Eso qué significa? Que automáticamente yo digo x1 y x2 son las incógnitas principales. ¿Por qué? Porque son asociadas a este menor distinto de 0. ¿Y cómo son 3 y 4? Secundarias. Oiga, ¿podrían haber sido 2 y 3 incógnitas principales? Estoy señalando aquí este menor. Vean que es distinto de 0. Pues sí. ¿Y qué hubiese ocurrido si 2 y 3 hubiesen sido incógnitas principales? Pues que 1 y 4 serían secundarias y ya está. Pero al resolver el sistema me va a dar siempre la misma solución. Elija la incógnita principal que elija y elija la incógnita secundaria que elija. Evidentemente habrá momentos donde yo no pueda elegir unas incógnitas como principal y otras como secundaria. Imagínense ustedes que este en lugar de ser un 0 fuese un 2. Tendríamos 2 menos 1, 2 menos 1. ¿Eso qué significa? Que estas dos nunca podrían haber sido incógnitas principales, porque este menor nunca hubiese sido distinto de 0. Bien. Entonces, una vez que he elegido las incógnitas principales como tales y las secundarias como tales, las secundarias las paso al otro lado del signo igual. Y me queda entonces un sistema de Cramer, es decir, un sistema donde el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. ¿A qué llamamos incógnitas? Incógnitas principales. Tendría un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas principales. Resuelvo este sistema, por ejemplo, ahí lo he resuelto yo. Fíjense que la primera ecuación ya está resuelta y la segunda sustituyo. En lugar de x1 pongo el valor y opero. Aquí lo he puesto en rojo. Es decir, la solución de este sistema sería x1 igual a 3 menos 2x3 más x4 y x2 igual a menos 5 más 4x3 menos x4. Fíjense que nosotros ahora, este sistema, podríamos ver claramente que tiene infinitas soluciones. ¿Cómo puedo ver claramente que tiene infinitas soluciones? Porque cada vez que yo le dé los valores que quiera a x3 y x4, tengo unos valores de x1 y x2. Por ejemplo, si le doy a x3 0 y a x4 0, x3 valdría 1 y x2 valdría menos 5. Y hay una solución. Si yo ahora le doy a x3 el valor 1 y a x4 el valor 14, pues tendría otro valor para x1 y otro valor para x2. Como le puedo dar infinitos valores a x3 y x4, son las infinitas soluciones del sistema. Otro ejemplo. Este es un sistema homogéneo, vean que los términos independientes valen 0, y que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este sistema lo he cogido de un ejercicio que tendremos que resolver en clase. Nosotros cuando veamos una cosa se llaman autovalores y autovectores. Será en la última lección del programa. Pues bien, este sistema, lo primero que tengo que hacer yo es calcularle el rango a la matriz de coeficientes. Y veo que vale 2. ¿Eso qué significa? Que me sobra una ecuación. ¿Cuál me sobra? Pues mira, aquí se está viendo claramente un menor de orden 2 distinto de 0. Por lo tanto, la que sobraría en este caso sería la tercera. Fijaros que también este menor es distinto de 0, sobraría entonces la primera. Es decir, veis que yo, cualquiera de las ecuaciones, podríamos quedarnos con las otras dos. Yo lo que he hecho ha sido tachar la última y me quedo solamente con esto. Ese es un sistema que tiene 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Como el determinante distinto de 0 al que antes me refería es este, significa que V1 y V2 son las incógnitas principales. V3 será la secundaria. La paso al otro lado del signo igual y ya tenemos aquí un sistema Cramer. 2 ecuaciones con 2 incógnitas principales. Este sistema lo voy a resolver mediante la regla de Cramer, por si alguien no la recuerda. Aquí lo tienen resuelto, fíjense. La regla de Cramer siempre se resuelve teniendo en cuenta que el determinante de la matriz de coeficientes tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque aparece siempre en el denominador. Fíjense ustedes que la incógnita V1 y V2 es un cociente donde en el denominador
aparecen los coeficientes de la incógnita. Si ese determinante vale 0, tendríamos que estar entonces dividiendo por 0, y ni ustedes ni yo sabemos dividir por 0. Por 0 no se puede dividir. Bien, entonces, una vez que ya tengo el denominador, ¿qué pongo en el numerador? Miren, en el numerador pongo un determinante donde en el caso de v sub 1 sustituyo los coeficientes de v sub 1, que es menos 3, 1, por los términos independientes, que son menos v3 menos v3. Es decir, ven ustedes que he quitado la columna de los coeficientes de v1 y he puesto los términos independientes. Y aquí hago lo mismo sustituyendo la columna de los coeficientes de v2 por los términos independientes. Resuelvo los determinantes y obtengo que v1 vale v3 y v2 vale v3. Por lo tanto, la solución del sistema es esta. Tengo infinitas soluciones porque cada vez que yo a v3 le dé un valor, obtengo un valor para v1 y para v2. Como a v3 le puedo dar infinitos valores, tendríamos entonces las infinitas soluciones. Imagínense ustedes ese sistema de ecuaciones. Está puesto en forma matricial porque es bastante más cómodo para ver. Es decir, que el sistema sería x sub 1 más 0,5 x sub 2 más 0,33 x sub 3 igual a 1,83, etc. ¿Vale? 0,5 x sub 1, 0... Vale. Este sistema, si lo resolvemos, es esta la solución. Es decir, la solución es que x sub 1, x sub 2, x sub 3 vale 1. Ahora vamos a coger y vamos a cambiar una cosa muy poquito. Es decir, en lugar de poner 1,08, que como ven ustedes en rojo, pongo 1,1. Lo demás lo dejo todo igual. ¿Ustedes creen que la solución variará mucho? Yo creo que todo el mundo, y yo el primero, diría, pues mira, he variado tan poquito, 1,08 y 1,1 es prácticamente lo mismo, ¿no? Es casi igual, pues la solución debe de ser muy parecida. Pues fíjense ustedes la solución que sale. Fíjense ustedes la solución que sale. Si fuésemos al cine dirían cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es decir, realmente es rarísimo, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Porque una pequeña variación de un dato en un sistema puede ocurrir una gran variación. Esto en la asignatura de programación matemática de segundo lo estudiarán ustedes en un dedicado a una parte de la teoría de la optimización que se llama análisis de sensibilidad. Estudiarán ustedes que es una solución muy sensible, la primera. ¿Pero por qué es muy sensible? Porque el determinante de la matriz de coeficientes, es decir, este determinante vale prácticamente 0. Y cuando el determinante de la matriz vale prácticamente 0, hay que tener mucho cuidado porque una pequeña variación de los datos me supone una gran variación en la solución. Aquí tienen ustedes un ejemplo. A ese tipo de sistemas se le llaman mal condicionados. Ya, si les doy una asignatura de optimización, ya les explicaré esto, pues en caso que ocurre mucho en economía. Bien, y por último, quería explicarles algo sobre la función solve en matemática. Esta función está dentro de la página de minivídeos. Probablemente si alguno de ustedes ha intentado hoy conectarse con esta página no ha podido, porque en la facultad hoy hemos estado y seguimos estando sin red. No hay red porque alguien ha tocado donde no debía y espero que ya mañana sí haya, pero en principio, como esto está en un servidor que está en el departamento, pues no pueden ver esta página esta noche. Bien, solve es una función de matemática que cuando yo pregunto por ella, pues me da una serie de explicaciones y realmente vale para resolver. Por ejemplo, resuelve ecuaciones. Ahí tienen un ejemplo de una ecuación de grado 6. Saben ustedes que una ecuación de grado 6 tiene 6 ecuaciones, reales o imaginarias, teorema fundamental del álgebra, y que vean ustedes que en este caso las raíces son menos 3, menos 3, menos 3, 0, 1 y 1, 6 raíces. Fíjense ustedes que una cosa curiosa es que matemática no dice lo mismo que nosotros decimos. Nosotros cuando un valor 3 es raíz ponemos x igual a 3. Y no es que x valga 3, es que el valor 3 anula la ecuación. Matemática tiene mucho cuidado con estos pequeños detalles y por eso le pone esta flechita. Fíjense ustedes además que menos 3 es una raíz de orden de multiplicidad 3, porque se repite 3 veces. 0 es una raíz de orden de multiplicidad 1, porque solamente se repite una vez. Y 1 es una raíz de orden de multiplicidad 2, porque se repite 2 veces. Bien, por lo tanto, solve resuelve ecuaciones algebraicas, es decir, polinomios de grado n igualados a 0. ¿Para qué la vamos a utilizar nosotros sobre todo en este curso, en esta asignatura? Sobre todo para resolver sistemas de ecuaciones. Ahí tienen un caso de un sistema de ecuaciones lineal. Fíjense ustedes que
hay una cosa que no se lo he dicho antes, se lo debo haber dicho, me voy a la ecuación anterior. Fíjense ustedes que esta ecuación Solve tiene dos argumentos. Argumentos sería como las variables, aquí lo tiene, ecuaciones y variables. La ecuación aquí, en este caso, y variable x. Fíjense ustedes que hemos puesto aquí un doble signo igual. Con matemática hay que tener muchísimo cuidado con el igual y con el doble signo igual. Si quieren un día en clase les explico este detalle. Pero aquí hay que poner siempre, con Solve siempre hay que poner doble signo igual. Ven ustedes, aquí ocurre igual. Doble signo igual, doble signo igual, doble signo igual. Este es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense, si lo comparamos con la ecuación anterior, me voy de nuevo a la anterior, ven ustedes que aquí hemos puesto una única ecuación y una única incógnita. Pero aquí yo tengo un sistema. Y entonces matemática me dice que lo meta dentro de esta llave. Esta llave es algo parecido a un vector. Es decir, tengo que meter todas las ecuaciones dentro de una llave porque así matemática sabe que las ecuaciones empiezan en esta como primera y terminan en esta como última. Y como tengo muchas incógnitas, exactamente igual, tengo que meterlas todas aquí. Y me dice que la solución de este sistema es 5 tercios, 5 novenos, menos 1 noveno. Solución única, es decir, el sistema es compatible y determinado. Ahora les pongo a ustedes dos ecuaciones que si se fijan son la misma, pero hay una pequeña variación. Aquí pongo xy y aquí pongo x y z. En general, cuando matemática te da un mensaje en rojo, te está regañando. Es porque has hecho algo mal o te está pegando un pequeño tirón de orejas virtual. Les explico. Fíjense que aquí este es un sistema que tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. Lógicamente, si tiene solución será indeterminado. Tiene más incógnitas que ecuaciones. El rango de la matriz de coeficientes es 2 y las incógnitas son 3. Por el teorema de Rouchet es indeterminado. Y ven ustedes que la solución me dice que x vale 2 más 3z e y vale 1 más 4z. Ven ustedes que yo z no la he puesto como incógnitas aquí. ¿Por qué? Porque he puesto las incógnitas principales. Es decir, Solve me pide, no me exige, me pide que yo cuando resuelvo un sistema con infinitas soluciones siempre les especifique no todas las incógnitas, sino las principales. Que si yo les especifico todas las incógnitas, como lo he hecho abajo, me va a dar un tirón de orejas virtual, pero me va a dar la solución correcta. Vean que me da la misma solución, arriba y abajo. Es decir, es un pequeño tirón de orejas diciendo, hombre, que tú sabes ya muchas matemáticas para que me cometas este pequeño error. No es un error, es una errata, pero la solución me lo da bien. Fíjense ustedes lo que ocurre cuando el sistema no tiene solución. Cuando el sistema no tiene solución, es decir, es un sistema incompatible, vean la solución que me lo da en blanco. Y ustedes que tienen lógica este sistema, ven cómo lo he escrito. X menos y más z vale 1 y después vale 2. Esto es un milagro o un sistema incompatible. Eso no tiene ningún sentido. Bien, todo este tipo de cosas que estamos viendo la podríamos ver con el programa Matemática. Es decir, aquí tendríamos un enlace, pero ya estamos llegando casi a los 45 minutos de seminario y la experiencia nos dice que cuando un seminario dura más de 40-45 minutos ya se hace demasiado aburrido. Por lo tanto, lo vamos a parar aquí. Vamos a darle ya, como finalizando aquí, he puesto un sistema que no piensen ustedes que Solve no resuelve sistemas no lineales. Ven que este sistema es no lineal, esta es una ecuación de grado 2, es una parábola, no es no lineal y me da dos soluciones. Evidentemente los sistemas de ecuaciones no lineales no tienen por qué tener infinitas soluciones cuando tienen más de una, pueden tener 2, 3, 27, sistemas que solamente pueden tener una o infinitas son los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, pues yo con esto doy por finalizado el seminario. Voy a ver si se me ha grabado y si se me ha grabado bien, espero que sí. Y ya en la clase del miércoles a las 8:30, pues podremos resolver las dudas que tengan. Lo que haré será en un principio resolver las dudas que haya sobre sistemas y una vez resuelto empezaremos con la teoría de funciones.